eh, ¿verdad? Teníamos la semana pasada, estábamos platicando acerca de la ley de Cristo Ley de Cristo, ya. y la importancia que es en poder entender esto. ¿Okay? Yeah. Es extremadamente importante para la iglesia, comenzando, no puedo decirles de la cabeza porque la cabeza es Cristo. ¿Ok? Comenzando desde aquellos que Dios preparó como ministros. Yeah. Nosotros somos colaboradores. Yo me identifico y está muy bien. Nos podemos identificar como pastores, ¿verdad? Porque también lo dice la Biblia. Pero deberíamos de entender la revelación de la realidad de que nosotros tan solamente somos colaboradores. Yo soy colaborador de Cristo en pastorear su esposa. ¿Okay? Bueno, me gusta Yo eso. soy colaborador. Entonces, aquí el plan no es el mío, aquí el plan es el de Cristo. ¿Ok? Entonces, para aquellos que no me conocen, mi nombre es Jerry. Yo soy colaborador juntamente con Cristo en edificar la esposa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amen. Y otra cosa más, que sobre edificamos sobre el fundamento que está puesto ya por los santos apóstoles y profetas que nos precedieron a nosotros, el fundamento puesto por nuestro apóstol, que es el apóstol Pablo, el apóstol de los gentiles, y sobre la principal piedra, que es la del ángulo, que es Cristo Jesús. Amen. Sobre ese fundamento estamos edificando y, ¿verdad? Conformando una iglesia, conformando la novia, no la novia, sino, perdóname, la esposa de nuestro Señor Jesucristo. Ya, la boda pasó hace tiempo atrás. Ya nos casamos. ¿Verdad que sí? Sí, sí, no, ya la boda pasó, no somos, ya no somos novias. Yo he tenido que ir corrigiendo mi lenguaje también, ¿sabes? He tenido que ir corrigiendo mi lenguaje porque al Señor unirse con nosotros en espíritu, se casó. Se casó. Ya se casó, ya se unió, ya no hay separación ahí. ¿Ok? Entonces él se unió con nosotros en espíritu, se hizo uno con nosotros en el espíritu y ha permanecido así. O sea que entramos en santo y sagrado matrimonio con nuestro Señor y Salvador. Entonces, el propósito de esta enseñanza que el Señor me ha dado, ¿verdad? Que he estado escribiendo, el propósito es para ayudar a la iglesia a comprender de que el antiguo pacto mosaico ya no es más. La ley del nuevo pacto no es la del antiguo. En este nuevo pacto nosotros no debemos de estar observando la ley del antiguo pacto o buscando atraer del antiguo pacto para tratar de suplementar este pacto. Como muchos tenemos por costumbre, yo lo hacía también, ¿sí me entiende? ¿Ves? Y todas estas cosas que nosotros estamos hablando aquí, no lo hablamos para señalar, sino en el amor de Cristo, ¿ves? Porque lo que estamos buscando es, como dice Efesios capítulo 4, ser edificados en la verdad, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, la unidad de la fe en el Espíritu de Dios, amén. Entonces, ¿dónde nosotros podemos encontrar por lo menos un versículo de punta de lanza? En Romanos capítulo 8, versículo 2. Allí habla acerca de la ley de Cristo. Es bien sorpresivo porque no menciona la ley de Moisés, sino que habla directamente de la ley de Cristo. Y la ley de Cristo en nada tiene que ver con la antigua ley del antiguo pacto. Suena un poquito complicado de comprender, pero esta es la realidad. Tenemos que entender de que cuando Jesús se presenta, que comienza su ministerio en Jerusalén, los fariseos, los escribas, los sacerdotes, inclusive la gente se estaba preguntando qué tipo de doctrina es esta o qué nueva doctrina es esta. Entonces, cuando nosotros analizamos la palabra doctrina simplemente lo que significa es enseñanza.
una nueva enseñanza. Entonces, ¿qué era la nueva enseñanza que él estaba hablando? Estaba basada en el Espíritu. Lo que ahora le estamos presentando, lo que es la ley de Cristo, de que la ley de Moisés, por ejemplo, de que la ley de Moisés decía ojo por ojo y diente por diente, y Jesús viene y dice, no podemos vivir así. Inclusive hasta tus enemigos tienes que perdonar. ¿Ves? Es muy diferente a lo que es la ley. Entonces nos habíamos quedado en el Salmo 109, versículo 6. Creo que fue lo último que mencionamos. Salmo 109, versículo 6, donde David, el dulce cantor de Israel, un hombre conforme al corazón de Dios, estaba deseando a sus enemigos que Satanás fuera a la diestra de sus enemigos. Pero y es un poco gracioso, pero la verdad del asunto es que esto era posible en la ley. Era parte de la doctrina de la ley. Pero déjame decirte que esa doctrina es desaprobada por la doctrina de la ley del nuevo pacto. No podemos aplicar esa doctrina acá. A mí me encantan los salmos, amado. Me encantan los salmos. Vamos a añadir algo, ¿verdad? Que el Espíritu de Dios me estaba hablando en estos días. Vamos a lanzar esto allá, ¿ves? ¿Qué nombre es el que debemos de estar usando? Y con todo el respeto lo decimos. ¿Será Jehová? ¿Ah? ¿O será el Dios Altísimo? ¿O Jehová, Dios de los ejércitos? ¿Sabes que en la ley del Espíritu de vida, que es la ley de Cristo, que es el nuevo pacto, nos da el nombre que debemos de estar usando? Nos da el nombre. Dice que es el nombre de Jesucristo, el nombre de Cristo. A ver, si yo le dijera a alguno, ok, aparece un endemoniado, echa fuera los demonios. ¿En nombre de quién los vamos a echar? De Cristo. O vamos a sanar a los enfermos. Oremos por los enfermos. ¿En nombre de quién vamos a orar para que se sanen los enfermos? ¿Ve? Que tenemos que analizar, entender que hay un nuevo establecimiento en el Espíritu. ¿Ve? Que el establecimiento Dios lo estableció a través de su Hijo, el Cristo, a quien le entregó todas las cosas para que todo lo que está en el cielo doble sus rodillas, ¿ok? Inclusive en la tierra. Y el apóstol Pablo lo menciona más porque en la comisión que Jesús le habla a los apóstoles, que eso es un mandamiento también. Pero no lo miramos como mandamiento. No podemos observarlo como mandamiento cronológico, como que tenemos que hacerlo. No, eso es el Espíritu de vida que lo produce en ti. Es algo que nace. ¿Ve? Cuando tú vienes a Cristo, es algo que nace dentro de ti, te lleva, porque es la ley del Espíritu de vida. Yo no te tengo que decir que tú tienes que orar, porque si yo te tengo que decir que tú tienes que orar, pues entonces no estás en Cristo. Porque estamos hablando de la ley del nuevo pacto. La ley del antiguo pacto lo que hacía era que exigía, demandaba del observador de la ley, pero la ley del nuevo pacto, la ley del nuevo pacto, ¿qué es lo que hace? La ley del nuevo pacto lo que hace es que produce. Creo que dije la ley del nuevo pacto, ¿verdad? Anteriormente, pero es la ley del antiguo pacto que exige del observador de la ley. Exige, demanda. ¿Ve? Pero en el nuevo pacto, Cristo en nosotros nos lleva a hacer todas las cosas. ¿Ve? Ministro. Una pregunta, Pastor Jerry, ¿cómo nosotros como ministro competente podemos identificar cuando estamos predicando todavía la ley? O sea, porque a veces podemos utilizar aún las cartas paulinas y podemos enseñar, por ejemplo, la oración. La oración podemos enseñarlo bajo el espíritu de la gracia y lo podemos enseñar también bajo el espíritu de la ley. O estás hablando la ley mosaica
o la ley del espíritu. Entonces, ¿cómo yo puedo identificar y cómo yo puedo enseñarle a las personas a orar o predicar una enseñanza de oración, pero bajo el espíritu de la ley de Cristo y no bajo la ley de Moisés? Dando algunos ejemplos para la mayoría que son ministros que predican, y eso es lo que queremos ayudarlos a ustedes, porque a veces no estamos viendo ese resultado en nuestros miembros, los hijos de la casa, no estamos viendo que está produciendo la vida de Cristo, porque a lo mejor todavía estamos predicando la ley y a veces no lo sabemos, pero estamos predicando bajo esa demanda. Entonces, ayúdanos, ministros, a identificar, porque queremos crecerle en esta verdad. Alinearnos, ¿verdad que sí? Bueno, la oración del nuevo pacto tiene que ver con lo que hizo Cristo en nosotros, Okay. con la obra culminada, con la obra terminada ya, desde tu posición. Okay. La oración del nuevo pacto tiene que ver con el orar en el espíritu. Y tenemos tal vez en nuestra mente, porque tal vez se nos enseñó que el orar en el espíritu es hablar en otras lenguas. Eso es parte de orar en el espíritu. Pero el orar en el espíritu tiene que ver más de lo que es orar en otras lenguas. ¿Okay? Cuando nosotros estamos orando en el espíritu es que yo estoy de acuerdo con lo que Dios hizo a través de Cristo. ¿Cómo yo pudiera orar? Bueno, si pudiéramos tomar como por ejemplo Efesios capítulo 1, que dice que hemos sido bendecidos en Cristo. Entonces, ¿por qué yo debo orar? Bendíceme, Señor, si ya Dios me bendijo. O sea, ahí la realidad del asunto es que ahí lo que está sucediendo es incredulidad, lo que se está manifestando, porque no crees que estás bendecido cuando Dios ya dijo que tú estás bendecido, que estamos sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Entonces, tenemos que echar a un lado la incredulidad. No podemos dejar que lo somático es lo corporal, lo tangible, lo palpable, lo que está delante de nuestros ojos. No podemos dejarnos llevar por lo que tenemos presente, sino que es la vida en el espíritu por fe. Si el Señor dice, ok, estoy bendecido, estoy sentado juntamente con Cristo en los lugares celestiales, y desde ese punto entonces debemos de orar. Te doy gracias, Señor, porque tú me has bendecido en Cristo Jesús. Yo te doy gracias, Señor, porque tú me has dado las capacidades. Te doy gracias por los milagros que ya están hechos, que tú me señalaste desde antes de la fundación del mundo para que yo camine en ellos. Yo no los voy a operar, Señor. Tú los hiciste ya. Tú sanaste a los enfermos. Tú echaste fuera a los demonios. ¿Sí me estás entendiendo? Que es muy diferente a yo decir, Señor, echa fuera a los demonios, sana a los enfermos. No le estás creyendo al Señor, porque nosotros lo que estamos haciendo es que estamos caminando en las obras ya terminadas conforme Efesios capítulo 1 y capítulo 2. ¿Sí me entiende? Ya todo está culminado. Nosotros estamos caminando en la obra culminada. Eso es lo que es orar en el espíritu. ¿Sí me entiendes? Si oras con una oración de pobreza, entonces tienes que percatarte que estás falto de fe, estás falto de entendimiento en el espíritu. Y no lo digo para señalar, sino lo digo como para edificar, que comencemos a cambiar la ecuación y nos alineemos. Esto es lo que dice la Biblia. Esto es lo que dijo el Señor acerca de mí. No, espérate, yo tengo que echarle a un lado toda incredulidad. Yo tengo que echarle a un lado toda duda, a pesar de que tal vez no esté viendo lo que dice la Biblia, pero yo le creo al Espíritu de Dios. Yo creo a lo que Dios dijo, y yo voy a comenzar a hablar conforme se habló en el reino de Dios acerca de mí, conforme a Dios habló. ¿Sí me entiende? Eso es lo que es orar en el espíritu. Esa es la oración del nuevo pacto, y esto se aplica en todas las áreas, en cuando tú vayas a orar, cuando tú vayas a adorar. ¿Sí me entiendes? Sí, que significa que yo no oro para que Dios haga algo. Yo no ayuno para que Dios haga algo.
Ya todo está hecho en Cristo Jesús. Entonces yo estoy orando alineado, ¿verdad? Orar en el Espíritu con entendimiento es orar alineado a lo que ya Cristo ha hecho y simplemente dar gracias Señor por todo lo que ya tú has hecho ya. O sea que no estoy orando para recibir algo, sino que oro para tener comunión. Entonces, básicamente el propósito sería la oración, es coinonía. Es coinonía, es disfrutar el Padre, disfrutar a Cristo, es comunicarte con el Padre, escuchar el corazón del Padre. Y cuando oramos para pedir cosas, no pedimos cosas que ya tenemos ya. O sea, que sería la oración que oraban los apóstoles en Efesios y Colosenses, espíritu de sabiduría y revelación. Que creo que esa es la oración. Si vamos a pedir algo, no es pedir, Señor, sáname, no es pedir, bendíceme, sino es decir, Señor, te pido por sabiduría y revelación para ver todo lo que ya Cristo pagó, para ver todo lo que ya está terminado. Cuando lo veo, entonces lo puedo manifestar. ¿Verdad? Es ver, pedir por revelación. Entonces, ¿qué podemos decir de las oraciones para quebrar maldiciones? Yeah. ¿Sabes Sí, que lo que Dios ha bendecido, no hay quien lo maldiga? Exacto. Eso no. Yeah. Esa pregunta se la podemos hacer al profeta Balaam. Exacto. Yeah. ¿Ok? Que queriendo maldecir al pueblo y va delante de Dios, necesito maldecir a este pueblo. Y dice, ¿cómo yo? Muchachos, tú no has entendido que yo no puedo maldecir lo que yo he bendecido. Exacto. Tremendo. No puedo maldecirlo si ya lo bendije. Amén. No hay maldición sobre aquello lo que está bendecido por mí. Ya no puedo dar vuelta atrás. Entonces estas oraciones para quebrar maldiciones, ¿qué maldición? Es falta de fe. Falta de fe, falta de falta de conocimiento en la verdad del nuevo pacto, porque lo que se está predicando la mayor parte de las ocasiones es dualismo. El dualismo es mezcla, estamos en el nuevo pacto, pero entonces queremos un poquito de la ley, un poquito de Moisés. Me hace falta esto, ¿sí me entiendes? Eso es dualismo. Y déjame decirte que estos son dos libros. Y creo que mencioné la vez anterior la razón por la cual está el antiguo pacto en la Biblia. Está ahí para afirmarnos de que Dios es veraz, de que Dios cumple todas sus promesas. No nos podemos acercar a Él buscando alguna respuesta, porque nuestra respuesta, nuestra salvación tiene que ser y debe de estar en Jesucristo. Amén. El antiguo pacto está ahí para afirmarnos de que Dios es fiel. Todo lo que Él dijo lo cumplió. Él no miente. Para esa razón es que está el antiguo pacto ahí. Para que nosotros veamos cuando nos convertimos al Señor. Espérate, ¿y quién es este? Yo pudiera, si nos predicaran en algún momento, ok, ¿y de qué Jesucristo, de qué Señor es ese que tú me estás hablando? Si alguien nunca lo había escuchado, ese Señor es fiel. Ese Dios es fiel. ¿Quién es Él? ¿Sí me entiendes? Entonces, debería de llevar la persona a través de todas las promesas, todo lo que habló, ¿sí me entiende? El antiguo pacto, que señalaban a uno, que indicaban a uno, todos los profetas, la ley señalaba a uno, que es el Cristo de la gloria, que es Jesucristo. Por esa razón es que el antiguo pacto está incluido en nuestra Biblia. ¿Sí me entiende? No es para que nosotros nos acerquemos a Él. El nombre, nuevamente, el nombre que debemos de estar usando, el nombre es Jesucristo. El nombre que nos ha sido dado a nosotros, a la iglesia del nuevo pacto, es el nombre de Jesucristo, el nombre que se está usando. Si nos salimos fuera de eso, nos estamos saliendo fuera del plan de Dios. Estamos entonces predicando dualismo. ¿Sabes que este es el corazón de Dios? ¿Sabes por qué debemos usar esto? Porque es el corazón de Dios para que el Hijo se lleve la gloria y el Hijo glorifica al Padre. ¿Sí me entiendes? Tenemos que alinearnos a la verdad del nuevo pacto. Entonces me preguntaste de la oración. Vamos a tomar un ejemplo aquí rapidito. Efesios capítulo 1,
Efesios capítulo 1, Reina Valera 1960, versículo 3. Mira cómo estamos orando. Le voy a dar un ejemplo. Esto es tan solamente un ejemplo. Efesios capítulo 1, versículo 3. Mira lo que dice allí. Mira, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿Dónde? En los lugares celestiales. Señor, yo te doy gracias porque tú me has bendecido. Estoy bendecido completamente. El aire no me maldice, el agua no me maldice, los alimentos no me maldicen, Señor, porque yo estoy total y completamente bendecido. Yo estoy juntamente con Cristo sentado en los lugares celestiales. Mi voz es oída en los cielos. Los ángeles escuchan mi voz. Yo estoy en autoridad porque yo estoy en ti y tú estás en mí, Señor. Te doy gracias, Padre eterno, porque tú me has bendecido. No hay demonio, no hay principado, no hay brujo, no hay bruja quien pueda declarar o maldecirme, porque yo estoy en ti, Señor, y estoy completamente bendecido. ¿Sí me entiende? Tremendo. Eso es tan solamente un ejemplo. Un ejemplo. Poderoso, poderoso. En vez uno decir, en vez de orarle a uno, Señor, yo ato los demonios, antes de empezar una reunión, no dice, no, gracias, Padre, porque ninguna alma contra mí prospera. Gracias, Señor, porque el enemigo no tiene parte. O sea, en vez de uno estar atando, uno declara que ya el enemigo no puede tocarnos. Somos imparables, intocables por el reino de las tinieblas. No hay brujería, hechicería. O sea, esa sería la oración de gratitud. ¡Wow! Tremendo. Esa es la alineación con el Espíritu. Eso es orar en el Espíritu, porque eso es lo que el Espíritu habló. Entonces, cuando yo me pongo de acuerdo, entonces, ok, eso fue lo que tú dijiste, Señor. Pues yo voy a orar de acuerdo contigo, Señor. A pesar de que yo esté viendo aquí caos, yo esté mirando situaciones, complicaciones. No. Yo te creo a ti. Yo voy a orar en la alineación con el Espíritu. Yo voy a orar de acuerdo a lo que tú has dicho. Eso es orar en el Espíritu. El hablar en lengua es parte, porque hablamos misterio, pero eso es parte. Pero orar en el Espíritu es orar de acuerdo a lo que ya ha sido establecido. Mira la oración de Jesús, no vamos a ir allá, pero la oración de Jesús, el Evangelio de Juan, capítulo 17, esa oración fue contestada. Esa oración, el padre ya la contestó. ¿Sí me entiende? No falla. Guárdalos del mundo. Amén. Guárdalos del mundo. Están en el mundo, pero no son del mundo. No, yo no soy de este mundo, Señor. Yo pertenezco al reino. Amén. Mi ciudadanía es del reino, porque yo no soy de aquí abajo, yo no soy de la tierra, yo estoy peregrinando. ¿Sí me entiende? De acuerdo con el Espíritu, pero amado, eso es otro tema. No, ese tema vamos a tocarlo. Amor, Fluya, está fluyendo. El jueves que viene vamos a tocar ese tema, ¿okay? Yo voy a soltar, así que, ministro, estudie un poquito por allá. El jueves que viene vamos a iniciar acerca de orando bajo el nuevo pacto de la gracia, orando conforme al pacto de la gracia, porque creo que es importante. Sigue, ministro. Ok, entonces comprendimos de que cuando Jesús está en la cruz, él dice estas palabras, ¿verdad? Consumado es. ¿Qué significa consumado es? Lo tocamos la semana pasada. Viene de la palabra teleo, que teleo significa extremo. Es cuando tú llegas a un puente y el puente termina, llegaste al extremo del puente. Extremo, y también la palabra teleo significa fin. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Jesús? Jesús está hablando algo. Tiene que entenderle que todas las cosas en Dios, en Cristo Jesús, mientras Él estaba aquí en la tierra, todo Él lo hizo con propósito. No hubo nada de lo que Él hizo que no había un propósito, no había un mensaje detrás de eso. Está en nosotros ahora en descubrir esas cosas, sacar la verdad, la revelación de lo que Él hizo. Entonces, ¿qué es lo que está hablando? Fin, extremo. Terminé ya. ¿Qué fue lo que Él hizo? Entonces, ¿qué fue lo que terminó? Esa es la gran pregunta. ¿Qué es lo que nosotros, la temática de lo que venimos trayendo aquí? Porque la ley demandaba un cumplimiento.
La ley demandaba un cumplimiento. ¿Ve? Entonces Jesucristo le dio cumplimiento a esa ley, ¿verdad? Entonces, vamos a mirar, ¿verdad? El tiempo. ¿Cuánto tiempo tenemos? Bueno, todavía, ¿cuánto dice? Ok, tenemos como media hora, ¿verdad? Todavía. Como algo por ahí, yo creo. Ya. Sí, porque tenemos mucha información, entonces quiero saber, ¿verdad? Más o menos para poder compartir. Entonces, habíamos mencionado Salmo 109, versículo 6, que en aquel entonces David le ora a Dios por sus enemigos, que el diablo sea su diestra, que Satanás sea su diestra. Eso no es aplicable en el nuevo pacto. No podemos ir al antiguo pacto, ¿verdad? Para entonces buscar a dirigir la iglesia. Todo lo que nosotros hacemos debe de estar basado en el nuevo pacto. Si hablamos de cómo se debe de conducir un pastor, ¿dónde lo vas a conseguir? En el antiguo pacto, aquello es la sombra. Todo está escrito en el nuevo. Si vamos a hablar de un evangelista, ¿cómo se debe de conducir? ¿Dónde está? En el antiguo pacto, en el nuevo. Todo es ministerio. Todo lo que nosotros estamos haciendo es del nuevo pacto, amado. Los maestros, la operación de los diversos dones. ¿Sí me entiende? Todo está basado en el nuevo pacto. El comportamiento de los matrimonios, de las esposas, de los esposos, de los hijos, la iglesia, cómo deben de conducirse los miembros, los diáconos, todo eso es la ley del nuevo pacto. Exacto. Todo está establecido en el nuevo pacto. Nada debemos hacer en buscar el antiguo, porque aquello tan solamente contenía lo tangible, lo palpable, que era una representación de lo verdadero. Lo verdadero no es esto. Esto no es lo verdadero. Este no soy yo. ¿Sí me entiendes? Tengo que hablar de esta forma para que me entiendan. El verdadero yo soy en el espíritu, que es la verdadera vida. Este mundo vino a ser después del espíritu. Lo que nosotros miramos en el antiguo pacto, en el tabernáculo, en la ley, todo eso era representación de lo que iba a venir, lo verdadero, que son los bienes, que eran los bienes venideros que ahora nosotros los tenemos. Hebreos capítulo 9. ¿Ves? Los bienes venideros. ¿Ves? Que es en Cristo Jesús, que ahora nosotros los tenemos en la iglesia, en Cristo, que estamos en autoridad. No hay demonio que pueda sostenerse ante la presencia de Dios. ¿Sí me entiende? La iglesia contemporánea de hoy, si pudiera decirlo así, hay un cierto como que detenimiento, es porque no ha comprendido la realidad de quién es. La iglesia se ha detenido y es por el dualismo, por la mezcla, porque no es plan de Dios. Ese no es el plan de Dios. El plan de Dios siempre ha sido su hijo y que el hijo sea la cabeza. Estamos hablando de Cristo en la iglesia. Cristo es la cabeza. Nosotros debemos de estar edificando su esposa, la iglesia, en Cristo. Prepararle una esposa bien dispuesta para la obra del ministerio en Cristo, para que Cristo se lleve la gloria en todo. Todo fue creado por medio de él y todo dice en Colosenses capítulo 1, dice que todo es para él. Todo es creado por medio de él y todo es para él. Entonces, dos aspectos conforme a Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, creo que porque esto se utiliza mucho y no se entiende y hay que aclarar esto. Mateo capítulo 5, versículo 17. Nos hemos dado la tarea de estudiar todas estas cosas. Ok, Mateo 5, 17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Abrogar significa quitar. No vino para quitar, sino para cumplir. ¿Qué es cumplir? La gente piensa o la iglesia piensa que cumplir es seguir las ordenanzas de la ley, seguir lo que está establecido. Pero eso no es lo que significa cumplir aquí. Jesucristo está
intencionalmente hablando. Él está hablando en el espíritu, él sabe lo que está diciendo, porque había muchas cosas de él que estaban escritas que tenían que cumplirse en la ley y en los profetas. Él vino no tan solamente a cumplir la ley levítica, sino que él vino a darle cumplimiento. Vas a ver a Jesús en los cuatro, lo que nosotros le llamamos evangelio, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Vas a ver a Jesús diciendo: ve y haz esto para que se cumpla lo que está escrito de mí, porque es necesario que lo que está escrito de mí se cumpla. Él sabe lo que estaba anunciando, lo que él estaba hablando, porque tenía que haber un cumplimiento. Le mencioné anteriormente que la ley y los profetas son los dos testigos. ¿Por qué dos testigos? Porque ellos lo que están es que están señalando de antemano, están testificando: mira, viene uno, ¿sí me entiende? Viene uno que debemos de escuchar. Moisés lo mencionó en Deuteronomio capítulo 31. Un profeta os levantaré, a él escucháis. Lo van a escuchar a él, y todo aquel que no lo escuche, dice Pedro en el capítulo 3, creo que es del libro de los Hechos, cuando da su presentación del evangelio, del mensaje del reino, dice él mencionando, hablando de eso, que el que no escuche a ese nuevo profeta que se iba a levantar, refiriéndose al Cristo, que su alma iba a perecer. El que no lo escuche. Lo que está hablando, la ley, los profetas estaban señalando a Jesús el Cristo. Vamos allá. Mateo capítulo 5, versículo 48. Mateo capítulo 5, versículo 48. La ley debe de ser cumplida en perfección. Dijo Jesucristo: ser perfecto porque yo soy perfecto. Ahora, ¿quién de nosotros es perfecto? El que quiera cumplir la ley. ¿Ve? Ese es uno de los primeros tipos de cumplimiento de la ley. ¿Qué era lo que estaba señalando ese testigo de la ley cuando exigía eso, la perfección? Que iba a venir, que había uno que era perfecto. ¿Quién es ese? Cristo. Eso estaba reservado única y exclusivamente para el Hijo de Dios. Él era el único que podía cumplirla perfectamente. No hay nadie más quien pueda cumplir la ley a perfección y a cabalidad. Desde que nació hasta que murió en la cruz, perfecto. Superó todas las expectativas. Entonces, el otro tipo de cumplimiento que demandaba la ley, según Levítico capítulo 19, versículo 2. También la ley demandaba santidad. Sed santo porque yo soy santo. Entonces, si buscamos los que quieren dejarse llevar por la ley, porque eso es lo que la ley exige, santidad y perfección. Todos estamos colgados. Tenemos que entender, necesitamos a un Salvador. Porque todos están testificando de que viene uno, ¿sí me entiende? Que sí, que la va a cumplir. ¿Ves? Y le va a poner fin a ese libro, y al ponerle fin se le va a dar la autoridad de abrir un nuevo libro, de abrir un nuevo pacto, porque él tiene la autorización, porque él lo cumplió. 15 minutos, Jerry. Ok. Entonces, vamos a aclarar esto aquí. Mateo 5, 17, 18. Porque de cierto digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, hay cielo y tierra. No significa el cielo y tierra que nosotros conocemos, que nos enseñaron en la escuela. La Biblia se interpreta ella misma, y cielo y tierra lo que significa es la ley. La ley. Vamos a ver. Deuteronomio capítulo 31. Vamos allá, Deuteronomio capítulo 31. Yo sé que esto tal vez un poquito complicado de entender, pero porque se usa mucho estos pasajes y se usa sin saber, en desconocimiento, se le da interpretación natural y no interpretación espiritual. Este lenguaje es del reino de Dios. Se debe de interpretar conforme a la Biblia misma se interpreta. ¿Sí me entiende? Yo no puedo acercarme a la Biblia con el conocimiento humano.
Esto fue lo que me enseñaron en la escuela. Este es el cielo y el cielo es arriba, las nubes, y abajo es la tierra. No, ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice la Biblia, lo que es el cielo y la tierra? Mira. ¿Deuteronomio qué? Deuteronomio 31. 31. Deuteronomio 31. Versículo, vamos a leer del versículo 26. Tomad este libro de la ley, 31:26, y ponerlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti. El libro de la ley es el testigo. Eso es lo que Jesús le dice a Moisés. Ustedes confían en Moisés, pero hay quien va a testificar en contra de ustedes. Moisés, en quien ustedes confían. Pero no es Moisés, literal, no es Moisés que se va a levantar de los muertos, es la ley misma que va a testificar, porque la ley es el testigo. Entonces, versículo 27, porque yo conozco tu rebelión y tu dura cerviz. Cerviz es un huesito que hay aquí detrás de la cabeza, que es lo que nos permite decir que sí, el cráneo, la conexión entre la espina dorsal y el cráneo, la cerviz, porque son duros de cerviz en decir que sí y obedecer. Vosotros sois duros de cerviz. Dice, he aquí que aún viviendo yo con vosotros, este Moisés hablándole a ellos, soy rebelde a Jehová, cuanto más después que yo haya muerto, congregad a mí todos los ancianos de vuestra tribu y vuestros oficiales, y hablaré en sus oídos estas palabras, y llamaré por testigo. ¿Quién es el testigo? Cielos y la tierra. El cielo y la tierra, que es el mismo testigo que menciona Jesús a Moisés, que es la ley. Esto tú lo vas a encontrar, ese término. Ellos sabían lo que eso significaba. Cuando se le mencionaba el cielo y la tierra, ellos sabían, Jesús le está diciendo el cielo y la tierra. Ellos saben lo que significa. Porque estos términos para ellos eran común, no para nosotros. ¿Ves? Porque nosotros nos estamos acercando ahora a la palabra, pero tienes que entender que estos términos están por todo el antiguo pacto. Si te das la tarea en buscar, te vas a dar cuenta de que cuando se menciona cielo y tierra, está hablando del antiguo pacto. ¿Ves? Que está hablando de la tierra donde Dios los introdujo. Porque ese cielo, esa tierra envejeció. Hebreos capítulo 8 al final, antes de abrir el 9, creo que es, o el 9 al final, antes de abrir el 10. Que había envejecido. Ok. Mateo 5, volvemos a Mateo 5. Cielo y tierra significa el antiguo pacto. Ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera, hasta que todo se haya cumplido. ¿Quién era el que le iba a dar cumplimiento? Jesús en la cruz del Calvario. Cuando todo se hubiera cumplido. ¿Qué era lo que se iba a cumplir? ¿Qué era todo? Todo lo que estaba escrito acerca del Mesías. La ley y los profetas, todo lo que decían acerca de él, él tenía que darle cumplimiento, y él le dio cumplimiento en 3 años. Le dio cumplimiento. Entonces, dice el 19, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que lo haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Ok, aquí la gente no comprende que Jesús está bajo la ley y tiene que, la gente, hasta que no vaya a la cruz, tiene que cumplir esos mandamientos. Tienen que buscar a justificarse a través de la ley, porque Jesucristo no ha ido a la cruz todavía. Porque le está diciendo hasta que todo se haya cumplido. Entonces dice el versículo 20, porque os digo que si vuestra justicia, la justicia vuestra significa porque su justicia, porque si su justicia no fuera mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Entonces, hace unos mensajes, unas cuantas conferencias atrás, hablamos acerca de la justicia de la ley, que es justicia propia. Justicia propia, por medio de las obras. Yo hago, yo opero, yo entonces busco a justificarme por medio de lo que yo puedo hacer. Justicia propia, contrario a la justicia del nuevo pacto. Vamos a Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, versículo 3. Romanos 10, 3. Dice yo, Romanos 10, 3. Porque ignorando la justicia de Dios, no se han sujetado a... Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia,
No se han sujetado a la justicia de Dios. Entonces el versículo 10, porque el fin de la ley, el fin de la ley es Cristo. ¿Qué es lo que está hablando aquí? El 10:3, ignorando la justicia de Dios. ¿Qué es la justicia de Dios? La justicia de Dios en Cristo Jesús. Creo que está en Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 21. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 21, dice allí: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Esta es la justificación por la fe, no por las obras. Porque la justificación por las obras es la justificación en mis esfuerzos, justicia propia. Entonces, eso es lo que le está diciendo Jesús en Mateo capítulo 5, el versículo 20, la justicia propia. Si la justicia de ustedes queda allá. Mira lo que dice, mira lo que dice Romanos 5, 17, dice que la justicia del nuevo pacto es un don. Es un don. Dice, pues, la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundante gracia y el don de justicia. O sea, ya la justicia es un don, no es una recompensa por obedecer la ley mosaica. Entonces es un don. La justicia de Dios, el nuevo pacto, es un regalo ahora. Sigue. Pastor, disculpa, ¿Romanos qué? Romanos 5, versículo 17. Ok. Entonces, miremos, amado, porque se usa mucho ese versículo para entonces decir, no, mira, Jesucristo cumplió la ley y nosotros tenemos que cumplirla. Es verdad. No, yo no puedo cumplirla. Ayer que quiera cumplirla, porque dice Gálatas capítulo 5, lo que por la ley se quiere justificar de la gracia, han caído. se caen. Eso es lo que cae en gracia, ¿verdad? Caer de la gracia no es en sí pecar, no es cometer un error, pecar. Caer de la gracia es depender en la ley de Moisés para ser justificado. Ahí donde cae uno de la gracia. Sí, porque entonces ponemos nuestra fe en nuestras obras. En nuestras obras. Y no donde nosotros tenemos que ponerla, como dice el nuevo pacto, en el blanco de la soberana vocación que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo mismo. Nuestro enfoque tiene que ser Cristo Jesús. Cristo. Todo lo que nosotros hacemos depende de Él. Si nos desligamos de Él, si nos desligamos de la vida, estamos muertos, nos secamos. Gálatas, vamos a Gálatas capítulo 4, Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4. La temática que lleva el capítulo 3, el apóstol a los Gálatas, es hablándole acerca de la misma temática. Tiene que hacer corrección. Tiene que hacer correcciones, porque aquí la iglesia no está batallando contra los brujos. La iglesia no está batallando contra los satanistas. No. La iglesia está batallando contra el judaísmo, contra la ley. Legalismo. Es lo mismo que está sucediendo hoy en día. El dualismo. ¿Sí me entiende? Porque nuestra salvación depende de nuestra fe en nuestro Señor. No podemos basarnos en el antiguo pacto de Moisés, en mandamientos, días de fiesta. Todo eso terminó. Todo eso acabó. Hay un nuevo régimen en el espíritu. Un nuevo establecimiento en Cristo Jesús. Entonces el capítulo 4, mira, habla acerca del heredero, cuando el heredero es niño. Nosotros, ve que estaba bajo curandero. ¿Cuáles son los curanderos? La ley. La ley. ¿Sí me entiendes? Está bajo curandero, bajo el antiguo pacto de la ley. Pero entonces cuando ya el niño crece, que entonces ya es maduro, pues entonces puede heredar todas las cosas. Pero mientras es niño, no puede heredar. ¿Cuándo era niño? Bajo el antiguo pacto de la ley, el apóstol Pablo dice, cuando yo era niño, hablaba como niño. No está hablando de que cuando era un niño físico, es un lenguaje espiritual escrito en la Biblia, lenguaje del cielo. ¿Ves? El lenguaje del reino de Dios. Está hablando de que cuando él era
practicante de la ley cuando él estaba bajo el antiguo pacto de la ley. Entonces aquí habla en el versículo, creo que 4, dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo, 4:4, nacido de mujer y nacido bajo la ley, ¿para que qué? Para que redimiese. ¿Sabe lo que es redimir? ¿Sabe lo que es redimir? Es comprar a uno que está en esclavitud, comprarlo, sacarlo de esclavitud y libertarlo. ¿Por qué? Porque está en esclavitud. Venir a mí todos los que estáis trabajados y cargados y cansados, que yo los voy a hacer descansar. ¿De qué es lo que está hablando el Señor? Un trabajo secular. De ir a la factoría y trabajar, o de estar cansado durante el día. No, es un lenguaje espiritual. Es el trabajo de la ley, justicia, buscando. Necesito santificarme. La ley demanda justicia, la ley demanda perfección. Tengo que observar los días, tengo que hacer estos sacrificios. Están trabajados, cargados. Venir a mí todos ustedes que están trabajados y cargados y cansados, que yo los voy a hacer descansar. Entonces nos sacó, nos compró, nos redimió y nos sentó juntamente con él, como que ya terminó, nos sentó juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Estamos libres, reinando en autoridad en Cristo Jesús. ¿Sí me entiende? Ya no somos esclavos. Y si usted sigue leyendo el capítulo 4, si usted sigue leyendo, usted va a ver que más adelante en el versículo 21 habla acerca de la Jerusalén de arriba y la Jerusalén de abajo, porque todo el antiguo pacto era sombra de lo verdadero, de lo que nosotros estamos viviendo hoy. El antiguo pacto es tipo de Agar. Y la Jerusalén, los hijos, lo que nosotros conocemos como los judíos, eran Ismael, eran el Ismael, pero que ahora nosotros, la iglesia, somos la Jerusalén de arriba, es la zarra espiritual, y nosotros sus hijos somos Isaac, el Isaac de Dios. Amén, los hijos de Dios en el espíritu. Amén. Amado, ¿tiene algo más para... Mira, esto está, chacho, esto está tremendo, esto está... Yo sé que está un poquito... renovando mente, transformando mente. No, yo quería añadir esto, lo que el pastor está hablando, sumamente importante entender esto, porque las mezclas, está hablando las mezclas, es algo que nos va a impedir a experimentar toda esta plenitud, un nuevo pacto. Pero hay un versículo en Juan 10 que se ha usado mucho tiempo, que dice que usamos que el diablo vino a matar, robar, a destruir, ¿verdad? Usamos ese. El diablo vino a matar, robar, a destruir, pero Cristo vino a dar vida en abundancia. Pero si tú lees todo el contexto, no está hablando en sí el diablo. En contexto dice, habían ladrones, salteadores, ¿verdad? Y pues dice, entonces está hablando de los fariseos, los saduceos, está hablando de estas personas que están bajo la ley, enseñando la ley. O sea, basado en lo que está hablando Jerry acerca de la justicia propia. Estas personas estaban enseñando, entonces Jesucristo dice, el ladrón viene a matar, viene a robar, a matar y a destruir. O sea, nosotros lo hemos utilizado por muchos años, Satanás. Y sí, el enemigo puede estar detrás, pero realmente está hablando del legalismo. Estaba hablando la enseñanza de los fariseos y saduceos, que era legalismo. Entonces, estas enseñanzas lo que ha hecho hoy en día en el cuerpo de Cristo, a mí me pasó años atrás, me robó, mató y destruyó. Entonces, familia, shalom, paz de Dios.